Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de el primer título mundial de la selección argentina. Hasta acá hemos venido hablando de 10 mundiales, entre 1930, aquel primero de Uruguay, donde fuimos subcampeones, y el último de Alemania 74, donde nos agarró la naranja mecánica de Cruyff, nos bailó y nos ganó 4-0 y quedamos afuera. Bueno, hemos venido hablando de una selección argentina que no era prioridad, una dirigencia futbolera y dirigencia política del país que había tomado malas decisiones una tras otra con respecto a la selección argentina. No habíamos ido por decisión propia a 3 mundiales y habíamos quedado afuera de uno por demérito deportivo en México 70. Esto en un país en donde vos tirás una semilla en la esquina y nace un jugador de fútbol. Porque en Argentina somos malos para muchas cosas, pero para hacer buenos jugadores de fútbol somos buenos. A ver, el mundo de posguerra reconoce como grandes jugadores a Alfredo Di Stéfano, a Pelé, a Johan Cruyff, a Maradona y a Messi. De esos 5, 3 son argentinos. Por algo será. El orden, el quilombo, habían hecho que esa capacidad del jugador argentino, esa capacidad individual, no se pudiera plasmar colectivamente. Falta de disciplina, falta de orden, preparación física, planes serios, bueno, todo eso no había. ¿Cómo fue que lo hubo? Bueno, en 1974, terminado el Mundial de Alemania, David Bracuto, que había sido presidente de Huracán, como interventor de la AFA, hizo lo que hizo en Huracán. Llevó como entrenador a un tipo llamado César Luis Menotti. Por entonces, un hombre joven, Menotti se retiró, había sido jugador de fútbol, se retiró muy joven, 30 y pico de años, 32 años había retirado. Había jugado en Central, en Boca, en Brasil. Bueno, y Bracuto lo llevó a Huracán y armó un equipo fantástico, aquel de Houseman, Brindisi, Babington, el Coco Basile. ¿Qué dicen los que lo vieron? Fue campeón metropolitano en 73. Dicen los que lo vieron, fue uno de los más grandes equipos de la historia del fútbol argentino. Bracuto lo llevó a Menotti, así como le había llevado a Huracán, lo llevó a la selección argentina. Menotti lo que hizo fue un cambio de mentalidad. Él decía que a los europeos había que copiarles la disciplina y la organización, pero no la manera de jugar. Y fue lo que hizo. A ver, con Menotti llegó una idea, un orden, un plan y sobre todo la selección como prioridad. Nunca lo había sido. Con Menotti la selección empezó a ser prioridad. ¿Qué quiere decir eso? Hay que darle bola, los intereses de la selección por encima de los intereses de los equipos, y la selección debe ser competitiva, debe estar primero que cualquier otra cosa. Y el jugador debe sentir que vestir la camiseta de la selección es un orgullo. Bueno, Menotti consiguió eso. Antes de él, ir a la selección era realmente quemarse. A partir de él, ir a la selección es como pasa al día de hoy. Para cualquier jugador es un prestigio enorme. Argentina debuta, dirigida por Menotti, un 12 de octubre del 74, en cancha de River, empata 1-1. Y el primer gol de la Argentina de Menotti lo convierte Roberto Rogel, aquel defensor de Boca que había hecho una gran dupla con el peruano Julio Meléndez. Empatamos con España 1-1 en la cancha de River. Bueno, a ver, Menotti, la historia la conocemos. Fue el primero que nos hizo ganar un mundial de mayores en el 78 y un mundial juvenil en el 79 en Japón, aquel equipo de Maradona y Ramón Díaz. ¿Qué hizo Menotti? Giras por el mundo, potencias europeas que vinieron a jugar a la Argentina. En el 77 hubo una gira de europeos que vinieron a Argentina, amistosos en la cancha de Boca,
Yo era chiquito, me acuerdo, veía en blanco y negro la tele, a la noche pasaban los resúmenes que transmitían Mauro Viale o Marcelo Araujo con Macaya Márquez. Y recuerdo que Argentina perdió con Alemania Federal 3-1, empató con Inglaterra 1-1. Bueno, partidos así, Argentina empezaba a tutearse con las grandes potencias, que la idea era lograr que un jugador tuviera varios partidos internacionales en el lomo, con toda la experiencia y la chapa y el oficio que genera eso en un jugador. A ver, Pasarela no era titular en River y Menotti lo puso de titular en la selección. Pasarela. Jugadores del interior del país. Empezaron a haber jugadores del interior de la Argentina, no era solo capital conurbano. Empezaron a haber jugadores del interior. En la selección del 78 teníamos a Valencia, a Luis Galván. Bueno, lo del Mundial ya lo sabemos, ¿no? Argentina debuta en cancha River ganando en la Hungría 2-1. Después se le gana a Francia también 2-1. Se pierde con Italia 1-0. Y eso hace que Argentina vaya a jugar a Rosario, lo cual terminó siendo mucho mejor porque en la cancha central realmente la gente brindó un aliento superior al que se brindaba por ahí en la cancha de River. Se ganó a Polonia 2-0, con Filola atajándole un penal a Deina. Se empató con Brasil 0-0. Se volvió a Perú 6-0. Ese partido del que tantas cosas se han dicho, ¿no? De que no, lo habían comprado los militares, que los peruanos se vendieron. En los primeros minutos, Muñante pegó un tiro al travesaño. Estupideces. Teófilo Cubillas, la gran figura de Perú que estuvo esa noche en Rosario, creo que dijo lo más acertado. Él dijo, miren, pueden decir cualquier cosa, pero esa noche, en esa cancha, la Argentina le ganaba a cualquiera. Y después la final, la actuación brillante de Kempes, que se despertó en la segunda fase, 3-1 a Holanda en tiempo suplementario, para ser campeones del mundo. Campeones del mundo. Creo que la mejor definición de lo que eso fue la dio el propio Menotti, cuando dijo, ese campeonato fue un homenaje al viejo y querido fútbol argentino. Ese campeonato fue un homenaje al viejo y querido fútbol argentino. Después vinieron otros, vino Bilardo, hizo un gran trabajo. El Coco Basile también hizo un gran trabajo. Ni hablar de lo que está haciendo Scaloni ahora, ¿no? Pero hay que entender que hasta la llegada de Menotti en el 74, la selección argentina tenía un recorrido, un historial de desorden, de quilombos, de derrotas, una selección que no era prioridad, y eso se traducía en la cancha y se traducía en derrotas, en goleadas en contra, en eliminaciones. Y con Menotti todo eso cambió. A partir de la llegada del Flaco, al que por supuesto le podés criticar un montón de cosas, pero a partir de la llegada de él, la selección argentina se convirtió en algo bastante parecido a lo que sigue siendo ahora. Un orgullo dirigirla, un orgullo jugarla, un orgullo alentarla, un orgullo verla. Una selección que ha ganado 3 títulos del mundo y ahora está yendo por un cuarto. Y si eso fue posible, es porque un día hubo un tal César Luis Menotti.